hay también algo que hoy quiero contarte y que te pido que no se lo cuentes a nadie. Estoy seguro que me vas a saber guardar el secreto, ¿vale? En realidad, te puedes imaginar, digo yo, que no hay nada de secreto, pero basta que nos guste el morbo de no querer contar algo para conseguir el efecto que nos gustaría o que me gustaría en esta mañana. Iglesia, hay cosas que se supone que sabemos y que no aplicamos. Cargamos más cosas de las que debemos. Buscamos llenar nuestra vida con cosas que en realidad nos despistan del camino. Nos ocupamos demasiado por solucionar y gestionar aquello que nos preocupa y nos cansamos o nos angustiamos mucho por no saber descansar en Dios. Y la fe nos ayuda a alcanzar la salvación, pero también nos ayuda a creer en milagros, nos ayuda a mantener viva la esperanza de la vida eterna, y también nos ayuda a buscar a Dios y descansar en Él. Y este es el secreto hoy a voces. El secreto a voces es: busca a Dios y descansa en Él. Ya sé que lo sabes, pero tenemos que aplicarlo. Y vamos a leer un pasaje que es mi preferido, y ahí está mi versículo bíblico preferido, y tal vez por la necesidad de querer recordarlo siempre, hoy quiero compartirlo con vosotros. Buscad por favor conmigo en Mateo 6, versículos 25 al 34. Mateo capítulo 6, ¿me das el agua por favor? Mateo 6, 25 al 34. ¿Lo buscas en tu Biblia, por favor? Dice la palabra del Señor: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Y Dios, esperamos de ti hoy esa instrucción que necesitamos para seguir buscándote, para crecer en ti y para poder, Señor, dar el fruto que tú esperas que demos como iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La idea principal de este pasaje es muy clara. Jesús no quiere que nos preocupemos por el futuro. Dios sabe lo que necesitamos para vivir. Entonces, mientras que Él quiera que vivamos, viviremos, y cuando Él quiera que muramos, moriremos. Él nos proveerá del alimento que nosotros necesitamos, de la bebida, nos proveerá del trabajo, nos proveerá de la casa, nos proveerá todo lo que necesitamos para vivir y para poder glorificarle. Porque todo aquello que recibimos de Dios nos sirve para glorificarle, nos sirve para reconocer que Él está obrando en nosotros. Así que mientras queramos glorificarle, Él se va a glorificar en nosotros. Y esto hasta el día de nuestra muerte, porque Dios se glorifica en la muerte de los santos, en la muerte de aquellos que le aman. Preocuparnos y obsesionarnos con el futuro, aunque sea para entender algo que tiene que ver con la voluntad de Dios, no va a añadir a nosotros ni un minuto más de vida a nosotros. No nos va a añadir ni un solo minuto más. Por lo tanto, no nos preocupemos de qué es lo que Dios quiere mostrarnos incluso. Jesús nos dice que la preocupación por el futuro no es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. No es parte de nuestra identidad como hijos de Dios, porque tenemos que tener seguridad en que Él
tiene el control de todo. Es más, cuando nosotros nos preocupamos o nos obsesionamos y tenemos ansiedad por lo que va a suceder, lo que estamos mostrando es nuestra falta de fe. Versículo 30, ¿no? Oh, qué bueno que no está en la palabra y no me lo estoy inventando yo. Está ahí, puedes leerlo y asegúrate de ello, versículo 30, donde nos dice que es por vuestra poca fe. Entonces, examinemos. Y estas son las características de una persona que no tiene comunión con Dios. Lo compara, dice el versículo 32, con aquel que vive alejado de Dios, dice que con los impíos o con los paganos. Entonces, no preocuparse por el futuro no es parte de nuestra identidad, de lo que somos como hijos de Dios. La preocupación y la ansiedad muestran nuestra falta de confianza en la bondad y la soberanía de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos por las cosas y estamos ahí angustiados y por aquí, estoy mostrando que no confío en el Señor. Interesante que creer, fe y confiar son sinónimos. Entonces, si yo no confío, no estoy mostrando mi fe. Si yo no confío, si no estoy seguro de lo que Dios va a hacer, entonces estoy mostrando que no estoy confiando en ese Dios que todo lo puede. A veces nos llenamos de versículos bíblicos, que no digo que esté mal, a veces nos llenamos de doctrinas y de cosas que tenemos que aprender y eso está genial, pero también tenemos que llevar a la práctica todas esas cosas que conocemos. Nadie se examina del carnet de conducir práctico si antes no ha hecho el examen de conducir teórico. Pero solo tener la teórica no te hace ser un conductor, tienes que pasar por el examen. La iglesia necesita darse cuenta de que necesitamos todo lo que la palabra nos dice, pero necesitamos llevarlo a la práctica. Y es ahí día a día en donde nos estamos examinando. Cada día nos examinamos delante del Señor, mostrándole a Dios que hacemos aquello que a Él le agrada. La preocupación es un asunto espiritual y debe ser neutralizado por medio de la fe. Con la fe neutralizamos la preocupación. Debemos trabajar más para crecer en la misericordia de Dios. Y creer que esa misericordia de Dios es suficiente para enfrentar los problemas de hoy y que sin importar lo que venga, su misericordia también seguirá siendo suficiente para enfrentar los problemas que vienen mañana. Cuando decimos que somos cristianos, no estamos diciendo que no tenemos problemas, sino que con Cristo sabemos llevarlos, que lo hacemos mucho mejor. Dios no nos va a poner una foto del futuro, iglesia, para que veamos todo lo que tenemos que hacer, ni nos va a decir qué decisiones tomar. Él no trabaja así, y la fe tampoco funciona así. Dios conoce lo que vendrá mañana, claro que sí, pero lo que tenemos que saber es que Él cuida de nosotros, no nos preocupemos. Él cuida de nosotros, no nos preocupemos, tal cual. Fíjate que el versículo 33 es la clave para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar todo lo que tiene que ver con Él. Entonces, Él no nos llama a buscar una revelación divina antes de elegir las cosas secundarias de la vida. Por ejemplo, no nos dirá qué carrera universitaria tenemos que escoger, eso lo escogeremos nosotros. No nos dirá qué trabajo tenemos que elegir, lo haremos nosotros. Ni el lugar donde vivir, lo haremos nosotros. Si debo hacer dieta o no debo hacer dieta, eso lo haremos nosotros. Dios nos llama a correr tras Él, tras sus mandamientos y su gloria. Eso es lo que nos manda Dios. Que anhelemos tanto de Él, de su reino, de su presencia, de su voluntad, que Él se encarga absolutamente de todo lo demás. Para estar en la voluntad de Dios debemos decidir diariamente si vamos a buscar el reino de Dios o el nuestro, a someternos o no a su señorío, a vivir de acuerdo a sus reglas o a las nuestras. Esto es lo que Dios demanda, ni más ni menos. Entonces la pregunta adecuada es, ¿dónde voy a trabajar? No. ¿Dónde voy a vivir? No. La pregunta adecuada para Dios es, para realizarla a Dios es, ¿te amo con todo mi corazón? ¿Te amo con toda mi alma? ¿Te amo con todas mis fuerzas y con toda mi mente y al prójimo como a mí mismo? Lucas 10:27. Esa sería la pregunta adecuada. Entonces, si esa pregunta refleja la voluntad de Dios para nuestras vidas,
entonces estamos yendo por donde Él quiere que vayamos. Caminar según la voluntad de Dios significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La voluntad de Dios es que vivamos vidas santas. Dios no actúa dándonos instrucciones con pasos específicos. Dios obra al mostrarnos su santidad, al declararnos santos en Cristo, al guiarnos a través del Espíritu Santo y al exhortarnos a creer en santidad. ¿En qué santidad? En su santidad. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Esa es la dirección que Él quiere, en la que Él quiere que nosotros vayamos, en buscar lo que Él nos puede dar y nos puede ofrecer. Es interesante al ver este pasaje todas las cosas que nosotros podemos deshacernos de peso en nuestras vidas cuando decimos, Señor, confiaré en ti. Y muchos buscan solucionar cuestiones económicas, o tener mejor salud, o tener mejores relaciones y amistades, o tener nuevas oportunidades en la vida. También otros están buscando descubrir los planes de Dios, o buscando los dones que poner en uso. Buscar soluciones no debe ser una prioridad. Lo que debe ser la prioridad es buscar el reino de los cielos, buscar la presencia de Dios y buscarle a Él. Nosotros somos llamados a evaluar y vivir cada día nuestro crecimiento espiritual, nuestro deseo por Dios y nuestra obediencia a Él. La obediencia, iglesia, es el mejor termómetro. Cuando nosotros queremos medirnos la temperatura para saber si estamos enfermos o no, cogemos el termómetro y nos lo ponemos, ¿no? Y en la vida hacemos muchos termómetros o mediciones para saber cómo van. Hoy vivimos en una sociedad en la que los gráficos nos ayudan mucho para ver cómo está la situación, ¿sí o no? Nuestro mejor termómetro para ver cómo está nuestra búsqueda de Dios es la obediencia. ¿Cuánto estás obedeciendo al Señor? ¿Cuánto estás haciendo su voluntad? ¿Cuánto estás llevando a cabo aquello que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que hacer? ¿Cuánto estoy aplicando? Por eso es que sí decimos que buscamos a Dios, sí decimos y nos llenamos de conceptos, pero necesitamos llevar esos conceptos a la vida práctica, necesitamos poner esos conceptos en nuestras vidas para realizarlos de poco en poco. Mira, hay gente que en un momento determinado, en una cuestión concreta, puede tomar la decisión de dejar atrás un pecado, una situación o una desobediencia para ir a una obediencia. Pero déjame decirte que para la mayoría de los cristianos, obedecer al Señor es una cuestión de disciplina. Es una cuestión de decir, tengo que esforzarme por hacer aquello que a Dios le agrada, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, tiene la tendencia a marcharse tras el pecado. Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda a deshacernos de la vieja naturaleza para caminar hacia una nueva, para poder vivir en comunión con Dios, en intimidad con Dios. Por lo tanto, nuestro mejor termómetro, iglesia, es la obediencia. ¿Cuánto obedecemos? Es lo mejor que nosotros podemos mostrar en nuestra relación con Dios para saber cómo está nuestra búsqueda de Él. Nos esforzamos demasiado en las cosas que nos preocupan y agotamos, iglesia, todo nuestro tiempo, nuestras capacidades y nuestra energía, dejando de lado un secreto a voces. ¿Os acordáis cuál era el secreto a voces? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad a Dios. Ese es el secreto a voces. Es difícil hacer sin antes ser. Y déjame explicarte esto. Podemos ser amables unos minutos, pero ¿lo seremos toda la vida? Porque alguien de nosotros puede decir en un momento determinado a alguien una cosa con amabilidad, pero tener un carácter tan agrio que después sabemos que la amabilidad le duró lo que le duró. ¿Puede alguien ser amable en el tiempo aún cuando su carácter era agrio? Sí, pero eso es una parte que Dios trabaja en nuestras vidas, que es la parte del carácter. Y Dios nos va llevando a un carácter santo. Dios va modificando, Dios va moldeando nuestras vidas cada vez que le conocemos más a Él, cada vez que le buscamos más, Dios va haciendo que en nosotros se pueda producir una persona que es amable. Y recordáis lo que significa ser amable, ¿verdad? Amable es alguien que se deja amar. Ya sé que esto lo he dicho muchas veces, pero al final lo aprenderéis, y yo también.
Amable es alguien que se deja amar. Si tú amas, vas a ser amado. ¿Puede alguien ser amable durante 5 minutos? Sí. ¿Será amado durante 5 minutos? Sí. A los próximos 5 o siguientes minutos seguirá otra vez con ese carácter agrio. Déjame decirte algo. Si montas un mueble de IKEA, ¿te conviertes en carpintero? Si consigues que no te sobre ningún tornillo, tienes mis respetos. Entonces, no somos carpinteros por montar un mueble de IKEA. Somos carpinteros por coger una madera grande y empezar a tratarla y acomodarla y hasta que la convertimos en una mesa, en un armario, en una cama, en una silla, eso sí. Y eso se adquiere con experiencia y se adquiere con la práctica. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que tener claro que para afrontar las pruebas de la vida tenemos que identificarnos plenamente con Cristo, saber que somos hijos de Dios y buscar a Dios con la seguridad de que Él está en control absolutamente de todo. Debemos trabajar en nuestra fe para que nuestra fe no se debilite. Por eso a veces nos preocupamos. Y créeme, yo también soy de los que me preocupo. No pienses que yo te estoy diciendo algo que yo ya tengo superado, es algo que tengo que trabajar todos los días de mi vida, pero que también supongo que como cada uno de nosotros también, tenemos que trabajar esto. Entonces, ¿qué haremos para que nuestra confianza en Dios aumente? Tenemos que trabajar nuestra fe para no debilitarnos. Es algo que tenemos que cuidar constantemente, es algo que tenemos que practicar, es algo que tenemos que recordar y mirar al Señor. Entonces, ¿qué tiene que suceder en nuestra vida para buscar primero a Dios? Tenemos que entender primero nuestra muerte espiritual. ¿Hemos muerto a nuestros delitos y pecados? ¿Hemos reconocido que somos pecadores y hemos dicho al Señor, perdóname? Sin Cristo tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Dicho de otro modo, buscábamos nuestra gloria y la gloria del mundo sin buscar la gloria de Dios. Pero ahora celebramos la verdadera libertad en Cristo, la libertad de nuestro Señor y Salvador, que nos salvó de esa muerte espiritual y eterna para darnos una vida espiritual y eterna. Pongamos entonces nuestra seguridad, identidad, gozo, amor, paz y descanso en Dios y no en lo que Él nos da. Y esta es otra de las cosas que nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios, que la basamos muchas veces solamente en lo que Él nos da. Y nuestra identidad no tiene que basarse en lo que Él nos da, sino en todas estas cosas. Pongamos nuestra seguridad, identidad, gozo, amor, paz y descanso en Dios, en quién es Él y en lo que ha hecho por nosotros. Recuerda cómo buscar las cosas de arriba entonces. Trabaja con excelencia, no en tus propias fuerzas, ni para ser visto por otros, sino para mostrar a Cristo. Trabaja tu fe. Recuerda que nuestra mirada y esperanza debe estar en Dios y en lo que Él hará cuando Cristo regrese. Ese es el secreto. Es un secreto a voces que tenemos que descansar en el amor de Dios, confiar en su gracia y poder por medio del Espíritu y glorificarle. Esa es la tarea y eso es lo que tenemos que hacer. Si la búsqueda de Dios, si la búsqueda del reino de Dios y su justicia no está en primer lugar, las demás cosas que estamos buscando entonces, ¿sabes qué son? Son nuestros ídolos y nos hemos convertido en esclavos de ellos. Los éxitos terrenales de iglesia son un desperdicio y los logros en la tierra son temporales, pero la búsqueda de Dios trae bendiciones eternas. No intentemos acumular en la tierra nada, intentemos mirar las cosas del cielo. Entonces, ¿estás buscando a Dios? Recuerda que tu termómetro es, entre otras cosas, la obediencia. Y hoy tenemos una gran oportunidad. Levantar las manos al cielo y levantar también la mirada, tomar nuevas fuerzas en Cristo y vivir para Él con todo nuestro corazón. Iglesia, esta es la invitación hoy. La invitación es a no preocuparnos por lo que ahora estamos trabajando o por lo que ahora nos estamos ocupando, sino descansar en Dios.
que Él tiene la solución. Descansar en Dios, quien a pesar de todo el caos que podemos ver delante de nuestros ojos, Él lo ordenará. Si ordenó los cielos y la tierra, la luz la separó de la oscuridad y lo puso todo en su sitio y creó todas las cosas, ¿cómo no lo va a hacer para nosotros también? Y esto me encanta en este pasaje. Las aves vuelan, cogen su alimento, se alimentan y siguen su ciclo uno tras otro. Y una y otra vez, primavera tras primavera, vemos otra vez las aves, los polluelos naciendo, y yendo a buscar sus padres los alimentos, se lo traen, y así otra vez el ciclo, una y otra vez. Y cada vez que miramos la primavera, vemos las nuevas flores del campo, y vemos esas bellezas que tenemos, y aquí en Cataluña tenemos tantos lugares preciosos para mirar a nuestro alrededor, tanto verde para disfrutar, y todo eso que vemos, Dios lo cuida. Dios también te cuida. Dios te cuida. Dios está pendiente de ti. Sabe todo lo que necesitas. Nos da más de lo que necesitamos. Nos regala mucho más. Y una de las cosas que tenemos que hacer es descansar en Él. Buscar a Dios es nuestra opción más segura. La preocupación desaparece cuanto más cerca estamos de Él. Cuanto más te acerques al Señor, más desaparece la preocupación.